Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Este es el show de superhábitos.com. Y decime, ¿estás buscando formas de asegurar la sostenibilidad de tu negocio en el largo plazo? ¿Te gustaría entender por qué en un contexto donde algunos buscan obtener resultados mágicos, otros continúan logrando sus objetivos con estrategias de negocio sólidas? ¿Estás listo para aprender qué herramientas pueden hacer la diferencia entre un éxito pasajero y un éxito permanente? En el episodio de hoy vamos a debatir y profundizar en las estrategias y herramientas que todo dueño de negocio debe conocer para cumplir sus objetivos, incluso en los contextos más desafiantes. Este es el show de Super Hábitos, un podcast en el que cada semana compartimos las herramientas, hábitos y estrategias que hacen que iniciar y hacer crecer un negocio sea simple para que puedas vivir de lo que te gusta, disfrutar más a tu familia, diseñar una vida genial y tener un impacto positivo en la vida de otras personas. Mi nombre es Santiago Salom, voy a ser su anfitrión y quiero darles la bienvenida al episodio número 515, en el cual voy a estar charlando con Mati. Bienvenido, Mati. Muchas gracias, Santi. Ahora les vamos a contar a las personas que están del otro lado por qué, pero este es un capítulo un poco distinto, tiene una dosis de misterio para vos, así que ahora enseguida nos metemos en eso, pero muy entusiasmado de estar acá para ver estos temas. Y es además un episodio viajero. Vamos a tratar de evitar el efecto televisión. El otro día estaba en una llamada y decía, ¿es el efecto televisión cuando alguien te habla? Pasan 15 segundos y vos respondes. Vamos a evitar tratar de que eso no suceda. Siempre es más divertido grabar en vivo. Pero vamos a meternos en este tema y como dijiste vos, es una sorpresa para mí. Mati me dijo, tengo ganas de que charlemos un tema en particular. No me dijo qué. De hecho, recién le pregunté, ¿se trata esto? Y me dijo, no. Así que todavía estoy en la oscuridad sobre de qué vamos a estar hablando. Antes de empezar, Mati, y meternos con eso, quiero decirles a todos que si quieren ayudarnos a llegar a más personas, pueden dejarnos una reseña en Spotify. Eso es súper simple. Tienen que entrar a Spotify desde su teléfono, tanto Android como iPhone. Buscan el show de Super Hábitos, hacen clic en el puntaje con estrellas que van a ver debajo de la portada. También, si hacen eso, pueden dejarnos un comentario. Y Mati, esto es nuevo, esto salió hace 2-3 días. Creo que a partir de ahora nosotros vamos a poder empezar a responder los comentarios, que era algo que antes no se podía hacer. Eso es lo que están haciendo el rollout en estos días la gente de Spotify, así que me imagino que las próximas semanas vamos a poder empezar a responder esos mensajes. Mensajes como por ejemplo el de Verónica Mariña, que nos dijo, es un antes y un después cada episodio, me hace observar cosas que nunca pensé y la verdad es hermoso conseguir un espacio como este. Les súper agradezco y les deseo millones de éxitos. Gracias, Vero, por escucharnos y por dejar el comentario, y gracias a todos los que vayan y dejen su reseña en Spotify desde su celular. Bien, Mati, vamos a empezar, voy a escuchar tu intro y a divertirnos un rato. Bien, perfecto. Entonces, este episodio, como Santi les mencionaba recién, es un episodio, no voy a decir experimental, sino que tiene que ver con tratar de sacar conclusiones en vivo juntos, ¿sí? Y todo empezó, y acá los quiero poner a todos en contexto, con una entrevista que vi hace un par de semanas. ¿Sí? Esta entrevista era a Charles Barkley. Quienes no lo conozcan, es un exjugador de la NBA, un jugador que en su momento fue bastante exitoso como jugador, que luego se retiró y ha hecho una carrera periodística relativamente extensa en Estados Unidos. Es como una de estas personas que transicionaron a, no voy a decir celebridad, pero como una especie de, sí, eso, de periodista muy conocido del mundo deportivo en Estados Unidos. Charles Barkley es de raza negra, creció en un barrio bastante pobre y por lo tanto es una persona que siempre ha estado bastante involucrado con todo lo que tiene que ver con cuestiones sociales, racismo en Estados Unidos, siempre ha participado en ese tipo de movimientos y es una persona bastante vocal sobre esos temas. Este episodio no se va a tratar de esos temas, pero sí de una reflexión que él hizo durante una entrevista en la que estaba conversando de esos temas, que me quedó dando vueltas como extrapolable o llevable a situaciones de negocios. Y acá va un poco el ponernos en situación, Santi, ¿sí? Más allá de que si alguien quiere ver la entrevista completa, después en las notas del episodio les dejamos el enlace. Lo que Charles Barkley menciona, y fue interesante porque esta es una anécdota que le he escuchado decir varias veces, es que algo que él se dio cuenta en un momento de su vida como profesional es que cuando él iba a dar charlas, ¿no? a hacer como presentaciones en escuelas, sí iba a escuelas de barrios de menos recursos, a barrios predominantemente negros, él dice, pero hablando bien de la situación específica de Estados Unidos, lo que él se encontraba al momento de dar las charlas es que si él preguntaba, ¿cuántos de ustedes
sueñan con ser un deportista profesional, el 90% de las personas levantaba la mano, ¿no? El 90% de los jóvenes levantaba la mano. Y que si en cambio iba a barrios más privilegiados, que él lo menciona como barrios predominantemente blancos, de vuelta en el contexto de Estados Unidos, hacía la misma pregunta y menos del 10% de los chicos levantaba la mano. Y cuando él preguntaba, bueno, entonces, ¿qué quieren ser? De repente los chicos decían contadores, abogados, médicos, etcétera, etcétera, como profesiones, podríamos decir, un poco más tradicionales. A partir de... para quienes estén viendo esto en YouTube, pueden ver la cara de misterio de Santi. ¿Qué está trayendo Mati? ¿Qué se supone que vamos con esto? Entonces, a partir de ahí, la reflexión que hace Charles Barkley a continuación es que hay un problema en términos de que estas escuelas en las que el 90% de los chicos levanta la mano, en realidad es una población que se está metiendo en aprietos, porque lo que menciona a continuación es una estadística que la busqué actualizada y es la siguiente, y es que en todo Estados Unidos solo hay 450, 500 jugadores de la NBA, ¿sí? 400, 500 jugadores de básquet en la NBA. 500 personas. Total, esos son todos los jugadores en todos los equipos. La cantidad, y por acá tengo el dato, Santi, y ahora te lo digo, pero por ejemplo, la cantidad de chicos que juegan al básquet en escuelas secundarias en Estados Unidos, de acuerdo a los últimos estudios, es de 540.000. Bien, entonces, lo que él, digamos, como que el análisis que él básicamente hace es, vos tenés 500 sobre Sí, 500.000. es el 0,1% aproximadamente. Claro, solo el 0,1% de todos los chicos que juegan al básquet en la secundaria van a llegar a la NBA, ¿no? Entonces lo que él dice es, Sí, cuando yo pongo, y sin sí, contar el hecho de que tenés jugadores que vienen de otros países, lo cual sin contar el te hecho, altera el número. que bueno, es uno de los factores que ahora en un rato iba a introducir Santi, pero eso es sin contar el hecho de que estamos hablando de personas en Estados Unidos que ya de por sí tienen una chance mucho más alta que las personas que tendrían en otros países de llegar a esa situación, ¿no? Entonces, un poco la reflexión que él dice es, tenemos que, de alguna forma, tener una conversación realista donde no aplastemos los sueños de alguien que quiere jugar en la NBA, pero tampoco tengamos en estas escuelas un 90% de los chicos que estén jugando su futuro a algo que tiene una probabilidad del 0,1% de suceder. Y ahí lo que él dice es lo que le pasa a estos chicos es que tienden a estar en situaciones más bien complicadas y a lo que se ven expuestos cuando ven televisión, cuando ven, no sé, cuando escuchan noticias, es simplemente a las historias de éxito de artistas o deportistas profesionales. Y por lo tanto, esa se vuelve la aspiración sin que se hable de las tasas de porcentaje de éxito, que estoy seguro que si habláramos, por ejemplo, no sé, de músicos en términos de músico famoso, muy conocido, no persona que hace música en su vida profesional, y de otras profesiones similares, probablemente las estadísticas estarían bastante cerca, ¿no? O sea, se me ocurre que ese nivel de estilo de vida o de éxito en ese tipo de profesiones efectivamente es un porcentaje relativamente excepcional. Bien hasta acá, Santi, vamos bien hasta acá. ¿Se entiende, se entiende la situación, la idea? Se entiende, creo que pensé sesgo del superviviente, fue una palabra que me vino a la cabeza rápidamente. Quiero ver por dónde va el debate. Es parte, estoy pensando, obviamente, cuando tenés esta conversación, pienso automáticamente en startups, ¿no? Startups suele ser dentro de los negocios el área donde uno suele ver ese sesgo de nos enfocamos en los 10 20 casos que la rompieron y no vemos los millones de cadáveres que quedaron en el camino. No sé si vamos por ahí. Bien, sí, va un poco por ahí. Ahí está, estamos empezando a entrar en sintonía. Entonces, ¿qué es lo que me pasó a mí cuando escuché esto? ¿No? La contracara, esto no lo dice él en la entrevista, yo lo razoné a partir de ahí, es porque en estas otras escuelas vos tenés a el 90% de los chicos pensando en otras opciones. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia? Lo primero que yo pensé es, bueno, si vos estás en una situación donde en tu entorno o en tu familia hay personas de esas profesiones que la pasan bien, que tienen un buen pasar económico, que tienen lindo estilo de vida,
es más probable que vos tiendas a ir hacia eso, ¿no? O sea, si tú, nosotros lo hemos visto en un montón de personas de la comunidad, si tu papá tiene, no sé, un comercio y le va bien, es más probable que vos pienses, ah, podría poner un comercio. Si tu papá es un profesional que todos los años se toma vacaciones, que vos lo ves relajado los fines de semana, es más probable que vos pienses, me gustaría tener una profesión similar a la de mi papá. No, es bastante razonable que eso suceda. Ahora, empiezo, Santi, como a ya tratar de bajar a lo que se me ocurre como operativo de esta reflexión. ¿Qué es lo que yo veo que sucede paralelo en el mundo de los negocios? Y esto ya no es algo que diga Charles Barkley, esto es reflexión personal mía. Hay algunos tipos de negocio, vos mencionaste la startup, que es probablemente el primero que aparece en la mente, pero también a veces pasa con, por ejemplo, nosotros lo vemos mucho con, no sé, oradores profesionales. ¿No? O sea, como el negocio que tiene un nivel de exposición muy alto, ¿no? Que tiene un alto nivel de alcance, pasa mucho con los influencers, ¿no? El youtuber, ¿no? Haciendo como la analogía son estos modelos de negocio que tienen mucha visualización pública sin que haya un análisis objetivo del porcentaje de éxito que se logra. Los canales de YouTube, esto para quienes no lo saben, si uno se pone a buscar estadísticas de qué cantidad de canales de YouTube pasan los 10.000 suscriptores, creo que es el 5%, el 2% o el 1%. ¿Qué cantidad de canales llegan a 100.000 suscriptores? Es un número muy parecido al que decíamos recién. Entonces, tenés estos modelos de negocios que tienen, o negocios emprendedores que tienen mucha exposición pública, que por lo tanto las personas lo miran y dicen, ah, yo quiero hacer exactamente eso, pero no tenés muchas veces el contraste con qué porcentaje real de tasa de éxito tiene. Como contracara, tenés otros negocios que quizás tienen tasas de éxito mucho más altas, pero que no necesariamente tienen la misma percepción de, y acá yo estoy poniendo la palabra, de sexy, atractivo, cool que tienen los primeros, ¿no? Entonces, de repente, quizás la tasa de éxito, voy a decir acá, no sé, Santi, la que se me ocurre, de un estudio contable, en términos de probabilidades de que un estudio contable le vaya bien, es mucho más alta que las probabilidades de que un canal de YouTube le vaya bien. Sin embargo, va a haber mucha más gente pensando, yo quiero ser youtuber, que gente pensando, quiero tener un estudio contable. A pesar de que en el fondo, y este creo que es el punto importante, la mayoría de nosotros no estamos tan casados con cuál es el negocio en sí, como con los resultados que nos gustaría que ese negocio nos dé. Bien, hasta acá, Santi, estoy haciendo lío, ¿se entiende un poco la idea? Sí, se me vienen varios temas a la cabeza y como esto no está estructurado, voy a entrar por estos lados y vamos a ver a dónde llegamos. Creo que en realidad Sí, también tenés un par de elementos que no estamos teniendo en cuenta, o que las personas quizás no tienen en cuenta y son muchas veces, en primera instancia, todas estas profesiones, algo que estaba pensando mientras te escuchaba, que la gente aspira, porque estamos diciendo, existen modelos de negocio que la gente ve desde afuera y aspira a tener, que son estos, ¿no? Especialmente los jóvenes. Y cuando vos lo pensás, bueno, son todos justamente modelos de negocio que tienen mucha visibilidad, lo cual es natural, o sea, es algo que claramente está allá afuera. Entonces, uno podría decir, bueno, eso pasa porque están más allá afuera. También podríamos pensar que son negocios que tienen un elemento de fama o de estatus social que yo creo que es muy atractivo para las personas y que si vos no lo viviste y nosotros no lo vivimos plenamente, lo vivimos de una manera muy pequeña, hasta que no lo empezás a vivir de alguna forma, no entendés todas las partes negativas que también tiene. Y yo creo que es algo que también está dando vueltas ahí. No sé por qué, cuál de las dos cosas es. No sé si es que son más atractivos porque te hacen famoso o porque son famosos, la gente los ve más y los busca más. Bien, de vuelta, ahí está medio mezclada las variables. No me es 100% claro. Y el segundo punto es, vos decís, vos podrías aumentar las probabilidades de tener el éxito que vos buscás si vas por este otro camino, ¿no? Ahora, para sí, que eso sea cierto, vos estás haciendo un salto lógico que yo creo que la mayor parte de las personas no hacen. Y yo te digo porque lo veo en GTE, por ejemplo, cuando me siento a trabajar con personas. sí, Y es, la gente no sabe lo que quiere. No sabe específico, o sea, no solo que no sabe lo que quiere en general, en términos de decir como quiero tener 3 hijos o tener 2 hijos o lo que sea, sino que la gente no entiende cuánto dinero sale lo que busca, por ejemplo. ¿No? Y si yo le sí, dijera, por ejemplo, si vos, una vuelta me creo que lo charlamos con Mati, si vos ganás $400.000 al año, sos 1% en Estados Unidos. O sea, sos
parte del 1% de la población del país más rico del mundo, con $400.000 al año, que obviamente para un montón de gente argentina, obviamente me vuelvo loco con $400.000 al año. Pero a lo que me refiero es, muchas personas piensan que para tener la vida que quieren tener, necesitan tener, primero que nada, $400.000 o más. Pero muchas veces ni siquiera pensamos $400.000. Estamos pensando en, necesito estar ganando $1.000.000. Cuando de repente, y esto lo hemos charlado con muchísimas personas de la comunidad, si vos ganas 5 o 10.000 dólares por mes, en prácticamente cualquier país del mundo, vos estás bien, bien posicionado para tener probablemente la mayor parte de las cosas que vos identificás como éxito. En términos de viajar, en términos de una casa linda, en términos de tener autos, en términos de poder pasar tiempo con tu familia. Entonces, yo creo que ese es un pasaje que es importante hacerlo, porque cuando vos de repente, si vos decís como, che, para tener lo que yo quiero, necesito, por ejemplo, un jet privado, que sí, un jet privado te sale muchísimo, pero ni siquiera tanto, porque nosotros sabemos que un jet privado, para manejarte por Argentina y Sudamérica, ¿qué te sale? $10.000 el vuelo. Entonces, 10, $15.000 el vuelo. Entonces, ¿cuántos vuelos haces al año? No necesitas $7.000 millones para eso. Pero de vuelta, supongamos que necesitas mucho, igual, muchas veces, de vuelta, ese número no lo tenemos. Una cosa que creo, Santi, acá es, o sea, nosotros no queremos minimizar el nivel de dificultad que tiene ser parte de estos porcentajes, pero sí, esto que dice Santi es muy importante de empezar a ser conscientes, y eso, como decía Santi, es mucho de un trabajo de salir de ideas como aspiracionales abstractas y empezar a bajar a planes concretos. Primer paso de los planes concretos es números concretos. Entonces, lo que Santi está diciendo es, incluso si tenés estos objetivos, que por ejemplo nosotros no lo hacemos, con Santi no viajamos en jet privado cada vez que viajamos, pero si vos te lo quisieras proponer, si fuese tu objetivo central, lo primero que tendrías que hacer es averiguar, bueno, cuántas veces quiero hacerlo, cuánto sale, ¿no? Me siento a escribir esos números y a partir de ahí cruzar esos números con, o sea, como dice Santi, muy probablemente te des cuenta que no necesitas ser ni Taylor Swift, ni un jugador del NBA, ni fundador de Mercado Libre para poder tener un estilo de vida muy superior al que tiene la mayoría de la población. De hecho, un ejercicio que hemos hecho varias veces con personas de la comunidad es pedirles que busquen, si uno googlea pirámide social y el nombre del país en el que uno vive, uno puede encontrar un poco cuáles son los ingresos promedios de diferentes sectores. Y muchas personas al hacer eso se dan cuenta de que, quizás ya soy parte o estoy cerca de ser parte de el top 5% de la población, el top 3% de la población. Y eso es importante, en primer lugar, por una cuestión de gratitud, pero en segundo lugar también para enfocar y entender la magnitud de lo que nos estamos proponiendo. Porque también yo creo, Santi, que hay como una parte que es peligrosa, que es, si yo no soy consciente de que hay un resultado que solo lo logra el 0,1% de las personas que hace algo, por ni siquiera, o sea, con esto del NBA, no estamos hablando del 0,1% de la población, estamos hablando del 0,1% de quienes juegan al básquet, que en el caso de Estados Unidos es menos son 300.000, es menos del 1,5% de la población. O sea, si lo pongo en población es un número ridículo, debe ser el 0,0001%, no sé. Entonces, poner eso en contexto es muy, muy importante para entender lo que me estoy proponiendo y evaluar si es un plan realista o no. Que acá, Santi, quiero sumar un par de elementos extra que creo que pueden sumar. Parte número uno, hay un libro, no me voy a detener en profundidad, pero hay un libro que se llama Outliers, que creo que en español es Fuera de serie. El autor es Malcolm Gladwell. Lo leímos hace mucho tiempo, hicimos un episodio del podcast, de hecho, Santi, me acuerdo en aquella época que lo grabamos también de viaje, estábamos de viaje, y que básicamente lo que este libro hace es analizar el hecho de que en estos casos de, no el top 1%, pero ese top 0,1%, top 0,001%, tiende a haber una dosis no solo de talento o de trabajo duro, sino también de suerte. Como que el punto central de este libro es, no glorifiquemos en exceso el trabajo duro de las personas que logran eso como si fuese el único factor de éxito, porque muchas veces hay otros factores. Como por ejemplo, nacer en el país correcto, ¿no? Que él habla mucho ahí de los emprendedores de tecnología. Si vos naciste en Estados Unidos, era mucho más probable que seas parte de la revolución tecnológica de Microsoft, Apple y todos los de esa época, que si habías nacido en otros lugares. Entonces,
ese factor de suerte también es importante, ¿no? De dónde naciste, la época, personas que te encontraste quizás por suerte. Entonces, es entender el juego que ciertas actividades tienen un porcentaje de suerte y analizar si nosotros creemos o no que estamos en condiciones de aprovechar eso, creo que es muy importante. Y lo otro que Sí, te iba a y decir, sabes Santi, que que, me parece, dale, adelante. perdón, y una cosa que también está dando vueltas en la propuesta de esta del 1% es que, y me parece que está medio implícito en lo que dice Charles Barkley, es cuando vos tenés, no es que solamente vos tenés un grado de, o sea, como gente, muy poca gente exitosa como grupo dentro de esas profesiones o esos tipos de negocio, sino que además el riesgo es extremadamente alto, que es una variable que también hay que tener en cuenta. Porque, ¿qué tanto depende de la suerte llegar a ser parte del 1%? O sea, mientras más arriba, mientras más estamos en la punta de la pirámide, más va a entrar en juego la suerte en términos de habilidades naturales con las que nacimos, personas con las que nos cruzamos, educación que obtuvimos, época histórica en la que estamos. No solo eso, sino que además para, por ejemplo, jugadores de básquet o ese tipo de iniciativas, muchas veces la recompensa para los que no llegan es nula. Ese es el tema. Por ejemplo, vos sos un ingeniero y decís, bueno, yo voy a ser un ingeniero, quiero ser top 1% de los ingenieros del mundo. Excelente, vamos para ahí. Ahora, no te salió. Sos parte del 50% de los ingenieros. Estás bien, estás bien. O sea, te va a ir bien. Ya está. Sos una persona posicionada en la vida, vas a poder cumplir, vas a poder conocer el mundo, vas a poder alimentar a tu familia. En cambio, yo creo que lo que él dice es, muchos chicos están, no voy a ir a la universidad porque voy a jugar al básquet, o no voy a ir a la universidad porque soy youtuber, y de repente no están viendo de que, o sea, que Mati no dijo este dato y yo lo tengo porque lo charlé en varias personas. Tuve que tener varias duchas frías de realidad con personas para comentarles cómo YouTube no te paga nada. O sea, vos tenés que tener una cantidad tan grande de vistas para que YouTube te dé un sueldo de $500 que es estúpido. O sea, vos tenés que, o sea, no tengo el número en mente ahora, depende del mercado, etcétera, pero en algún momento me acuerdo que me decían que, no sé, 700.000 vistas por mes o una cosa así eran $300. No es nada Claro. fácil conseguirse 700.000 vistas por mes. Pero bueno, te dejo a Mati esa idea. Acá, por ejemplo, Santi, lo acabo de buscar, ¿no? Pero dice que YouTube en Argentina paga $0,77 por cada 1.000 visualizaciones, ¿no? Y que sin embargo entran muchas más cosas en juego. Entonces, como para hacer tu cálculo, el cálculo que decías vos recién, eh, sí, vos para ganar $1.000 tenés que tener 650.000, perdón, para ganar $500 tenés que tener 650.000 reproducciones en un mes. Que hay Bueno, más la, o menos la por ahí. investigación a continuación. Claro, la investigación a continuación sería cuántos canales logran tener 650.000 reproducciones por mes, porque no es en total, eso es un dato importante. Ahora, ¿qué es lo que Santi sumó un factor más acá que es interesante? Porque este no es un podcast de ser amargos y simplemente decir no se puede, porque no es nuestro estilo, pero sí es un podcast de si queremos tener éxito y resultados, ser muy inteligentes en cómo usamos nuestra energía es una carta importante. De hecho, una cosa que en otros lugares he escuchado a Charles Barkley y asociados decir bastante es que es una de las grandes ventajas que tiene un modelo que el NBA sostenía, o Estados Unidos sostenía hasta hace un par de años, que era el hecho de que la mayoría de los atletas profesionales, previo a entrar a las ligas, completaban su carrera universitaria. Porque ahí cambia un poco la ecuación, si se fijan, ¿no? Si yo estoy persiguiendo mi carrera profesional, pero a la par estoy estudiando y recibiéndome de la universidad, es como que tengo una tasa más razonable o estoy equilibrando mis riesgos, ¿no? Si funciona mi carrera profesional, genial, pum, me fui a trabajar a la NBA, bárbaro, si no, jugué al básquet mientras estaba en la universidad, igual me recibí, no sé, de contador y estoy en esta situación que dice Santi de ser un mejor contador, peor contador, pero ya soy parte de ese grupo que tiene acceso a oportunidades de trabajo como profesional. Y creo que esto que Santi dijo ahí recién es una parte muy importante. Estamos buscando entender cuál es el resultado promedio de un grupo de acciones, no ver solo los casos excepcionales y también entender los riesgos que asumimos. Y todo esto es simplemente información. Y creo que esa es una parte muy importante. No es fácil enojarnos con la información, es fácil de alguna forma desear que la información fuese distinta,
pero siempre que estamos hablando de datos objetivos, yo lo que estoy haciendo es simplemente entender la realidad. Y hay que recordar de que en una lucha entre nosotros y la realidad siempre va a ganar, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es entender la realidad para hacer buenos planes a partir de eso. Y en el mundo de los negocios, así como Santi y yo podemos sentarnos a charlar porque estamos en una industria que conecta más con eso, de métricas de YouTube, en el mundo de los negocios también hay muchos números, ¿no? Si yo me pongo a ver, por ejemplo, el tamaño de las industrias, lo que en inglés se llama el market size, y bueno, hay diferentes tamaños de industrias. Yo puedo ver cuál es el tamaño. Si me pongo a buscar, por ejemplo, sueldo promedio de acuerdo a título universitario, puedo encontrar información. Si me pongo a analizar, no sé, el nivel de éxito que tuvieron otros negocios con un modelo de negocios, puedo entender cómo me funcionaría esto acá. De hecho, hay una herramienta que hemos mencionado, Santi, antes en el podcast, pero que es esta idea de la lupa mundial, ¿no? De ir y ver en otros países qué modelos de negocio funcionan para yo darle forma a un modelo de negocios en mi país. Entonces, en todas esas medidas, si se fijan, lo que tienen en común es que yo aumento mi tasa de probabilidad de éxito cuando a lo que yo sueño, por decirlo de alguna manera, lo complemento con información objetiva para con eso armar el plan. Y no quiere decir armar un plan que vaya a ir solo a lo seguro y no tirar a nada más, sino que probablemente y por eso me gusta este ejemplo del jugador del NBA que está haciendo la carrera universitaria a la par, probablemente podemos hacer planes que equilibren las dos variables para ponernos en una buena situación en más de un escenario, no solo en el escenario excepcional. Sí, que creo que, por un lado, algo que no es de lo que venimos a hablar, me parece, en este episodio, pero un argumento que alguien podría decir es, bueno, pero no es un fracaso ser promedio, ¿no? Es un argumento que quizás alguien podría traer a la mesa. Y yo Sí. creo que hoy en día, y creo que es algo de la nueva generación, especialmente de, sueno como un señor mayor, pero o sea, nosotros charlamos mucho con amigos que por ahí están más con segmentos de 20 años, 22 años, que nosotros ahora estamos un poco más allá. Y está esta idea del éxito versus el fracaso absoluto, ¿no? Como el fracaso absoluto de la rutina, y hay muchos personajes que van por ahí hablando del fracaso del trabajador, del laburante, ¿no? Y algo y yo creo que de alguna manera, yo cuando era joven y empecé a emprender, era muy susceptible a caer en ese tipo de ideas. Entonces me es difícil juzgarla absolutamente. Pero a medida que me he hecho más grande, cada vez pienso más en lo digno y lo importante que es el trabajo que hace la gente que nunca llama la atención. Y el gran trabajo que es del papá que tiene un taller donde, no sé, hace cosas de madera y vuelve a su casa y quizás nunca va a ser famoso, nunca va a estar en YouTube, nunca lo van a entrevistar, pero va a su casa, está presente, es un buen padre, es un buen ejemplo, ayuda a las personas a su alrededor, es buena persona para la gente de su sociedad. Voy a ir a algo más viejo. Le abre la puerta a las personas cuando pasan, saluda a los niños que lo saludan. Ese tipo de cosas es importante y no hay fracaso para mí ahí. Y yo creo que si vos pensás que no ser 1% es fracasar, y bueno, en realidad tenés que saber que estás atado a una ley fortuita donde si vos no naciste en el lugar adecuado, es probable que no llegues a ser Messi. Bien, Messi hay uno, hubo 10 en toda la historia, si querés, quizás hubo uno solo. Entonces, por un lado tenés ese factor que es importante. Y por otro lado, tenés el elemento de que una vez que vos aceptás tu suerte, lo que sigue es, no somos animalitos, ¿bien? No es que estamos determinados absolutamente y ahora vamos a hacer lo que nuestros genes nos dicen para siempre. Naciste en una situación, quizás, no sé, vos decías, de hecho yo me sentía súper, empatizo mucho con esto que decía Mati, porque cuando empecé a emprender y nosotros nos iniciamos con el DVD de la visión y de proyectar tu imagen y el universo te traerá y todo eso que está buenísimo. Funciona o no, sabes que tiene un rol. Y yo de repente me acuerdo que le decía a Mati cuando tenía 15 años, cuando tenga 20 voy a ser millonario, ¿no? Y era como mi objetivo. No fui millonario a los 20, voy a decirlo acá públicamente. Eh, pero me acuerdo que me generó mucho sufrimiento en su momento no tener oportunidades que en realidad no tenían sentido para donde yo estaba en ese momento. Porque de hecho, si yo miro la persona, el empresario más exitoso de Argentina hoy en día, que nació en Buenos Aires, fue al Colegio San Andrés y estudió en Stanford y en UPenn, o sea, yo nací en Salta, clase media baja, y ahí, digamos, ¿no?
Entonces, yo estaba comparando, o sea, ni siquiera él tenía lo que yo quería tener. Bien. Sí. O sea, y no está mal, Que, simplemente fue. O sea, simplemente fue sí, lo que es. perdón. Entonces, yo lo que digo es, una vez que vos decís, ok, bueno, estoy relativamente condicionado por mi situación. Bien. Lo que sigue es pensar, bueno, hay barcos que van más rápido que otros, hay lugares mejores para estar que otros, ¿no? Que es la suerte, porque a veces caes en el lugar. Pero cuando ya sos grande y ya te diste cuenta, lo que haces es pensar, bueno, ¿cómo yo me voy ahí? ¿Cómo yo me pongo en el lugar que me da mejores posibilidades de crecer? Entonces empezás a identificar, la gente que está consiguiendo los resultados que yo quiero. ¿En qué industrias está? ¿Qué está haciendo? Por ejemplo, hay un podcast en el que hablaban, creo que no creo quiénes eran, pero están hablando dos personas de que una gran ventaja competitiva para éxito posterior en sus carreras fue estar en grandes ciudades. Y bueno, quizás te tenés que ir a una gran ciudad, ¿no? Puede ser esa decisión. Puedes decidir no hacerlo también y simplemente aceptar que va a ser más difícil. Pero de vuelta, al vos saber cuáles son las variables que están entrando en juego, vos podés decidir con más intención. Acá, Santi, sumo un par de cosas sobre esto que decís vos. Parte número uno, mencionamos varias veces esto de uno está condicionado. Hay una canción que a mí me gusta mucho que tiene una frase que es, algo que todas las personas que tenemos en común es que nadie eligió a dónde nace, ¿no? O sea, nadie elige a dónde nace, te tocan las circunstancias que te tocan. Y no está mal ser conscientes de que nos condicionan, que es completa y absoluta, radicalmente diferente a decir que nos determinan. Y esa es una parte muy importante de lo que estamos diciendo. Que me condicione es, algo que me condiciona es que el día tiene 24 horas. Si el día tiene 24 horas, todos tenemos condiciones, cosas, límites de la realidad sobre los cuales tenemos que operar, lo cual no significa que nos determinen. Nosotros tenemos el margen de mirar la situación y pensar yo cómo me quiero manejar acá para obtener los mejores resultados posibles. Otra aclaración importante. Estamos usando muchos ejemplos financieros porque quizás las métricas financieras ayudan a ver los números con claridad, en esto que hablamos de los porcentajes, pero cuando decimos elegir los vehículos para obtener resultados, no estamos hablando solo de dinero. Eso también es muy importante decirlo. Perfectamente puede haber alguien que diga, no, mira, a mí no me importa ser parte del X% de la población que tiene mucho dinero. Chicos, a mí lo que me importa es estar para mi familia. Bien, genial. Vamos ahí de vuelta con todos los mismos factores. La pregunta es, ¿qué porcentaje de la población tiene esa cantidad de tiempo con su familia? ¿Cómo lo lograron? No, todas las mismas preguntas se aplican. Acá no es generación de... De hecho, lo más probable es que cada uno de nosotros tiene una definición de éxito que es una combinación de todas estas cosas. Es una combinación de el significado que sentimos en nuestro trabajo, con el estilo de vida que tenemos, el estilo de vida que le podemos dar a nuestra familia, nuestro día a día, nuestra salud, el lugar a donde vivimos, el disfrute que nos da. Hay una combinación de todas esas cosas. Pero ahí siempre las variables van a ser entender la situación en la que estoy, tener esa claridad sobre dónde quiero ir y en la elección, me gustó esto que dijiste, Santi, de los vehículos, ¿no? En la elección de qué vehículo utilizo para llegar ahí, ser muy razonables y muy realistas en la elección del vehículo para aumentar nuestras tasas de éxito, nuestras probabilidades de éxito. Que hay una cosita que pensaba, Santi, que me parece que para nosotros es interesante. Cuando nosotros elegimos la modalidad de trabajo que tenemos hoy en día, que es trabajar por Internet, nosotros, o sea, lo hemos dicho mil veces, Super Hábitos creció mucho más allá de lo que nosotros pensábamos cuando lo empezamos. O sea, Super Hábitos es algo, hoy en día es algo mucho más grande de lo que nosotros esperábamos cuando lo estábamos empezando. Entonces, yo soy consciente de que llegar a donde llegamos con Super Hábitos es parte de un porcentaje chiquito, y de que probablemente, por ejemplo, nosotros tuvimos una dosis de suerte o el equipo que teníamos en ese momento, que se nos dio de estar todos cerca, el momento en el cual empezamos, ¿no? Un par de cosas así. Pero también es real que nosotros no lo elegimos pensando en llegar a ese porcentaje chiquito, sino que lo elegimos con un plan bastante realista de lograr reemplazar los ingresos promedio que hubiésemos tenido en un trabajo en relación de dependencia para ganar más o menos eso y poder estar en nuestra casa con nuestras familias, la tasa de probabilidad de éxito ahí sí que era muy alta y que había muchos indicios de que eso se podía hacer. Y eso, de vuelta, creo que nos trae este punto de yo puedo elegir cosas que me pongan en una probabilidad alta de llegar a donde quiero llegar
Y eso no significa sacrificar el hecho de que yo pueda seguir persiguiendo oportunidades de cosas más raras, excepcionales, a la par de eso, sino que hay un equilibrio que podemos lograr y creo que una buena planificación lo va a tener. Sí, y de hecho me parece que está bueno remarcar que cuando vos enfocás el trabajo, los resultados tienden a ser más locos de de los que vos esperás. ¿No? Es como que se da una relación rara entre podés de alguna forma, quizás es muy poco probable que logres esa cosa loca que se te ocurre, pero si te enfocas en esto vas a lograr cosas que te parecerían locas en general. ¿No? Quizás no en ese nivel, pero en un nivel más intermedio. Y de vuelta, creo que ahí ves la importancia de lo que decíamos, siempre empezar con el fin en mente, siempre empezar teniendo en claro, bueno, qué es lo que estoy tratando de conseguir, pensar cuál es el camino más directo y más estúpido. A mí me gusta utilizar esta frase porque me parece que es relativamente violenta, entonces llama la atención, pero yo siempre digo, nosotros en Super Hábitos, cuando empiece el año, sabemos a dónde queremos llegar y decimos, ¿cuál es la forma más estúpida de llegar ahí? Bien, si esto fuera estúpidamente simple, ¿cómo lo haríamos? Bien, y terminamos haciendo cosas que no son estúpidas, terminamos haciendo cosas que son relativamente complejas, terminamos aprendiendo un montón, terminamos haciendo cosas que la gente después nos pregunta, hey, ¿cómo hicieron esto? Etcétera, terminamos aprendiendo mucho. Pero al nosotros empezar por preguntarnos cuál es la forma más simple de hacer esto, nos cavamos un camino directo a todo lo que no tiene que haber, lo sacamos, todo lo que es, ay, qué elegante, lo sacamos, vamos a ir por acá. Y al ir caminando ese camino nos aseguramos de que estamos haciendo lo que tiene impacto. Bien, y eso para mí es importante porque tiene un impacto directo, porque estoy entendiendo a dónde voy, estoy entendiendo cómo esto conecta con eso. Y de vuelta, ese tipo de pensamiento lógico yo creo que le haría muy bien a mucha gente. Yo creo que mucha gente tiene como expectativas mágicas de cómo va a suceder su éxito. Dicen como, el otro día lo charlaba el otro día hace un par de meses en realidad, con una chica que me estaba consultando por organización, pero me estaba contando que quería trabajar sobre música. No, yo le dije, bueno, ¿cuál es tu número de música? ¿Cómo se ve el éxito para vos? Y me dice, y serían descargas de Spotify. Por ejemplo, que de hecho Spotify paga entre 3 y 5 centavos de dólar por stream o por reproducción. Y yo pensaba, bueno, ok, eso significa que y puedes hacer los números. Puedes decir, bueno, si yo quiero dedicarme a la música, ¿cuántas reproducciones tengo que tener? Y multiplica 0,03 o 0,04 si quieres hacer un promedio, porque depende de si son cuentas pagas o gratuitas, por la cantidad que te dé $1.000 o $500 o $1.500. Y quizás no vas a hacer Taylor Swift, ¿bien? Pero decís, bueno, las probabilidades de que yo pueda hacer un plan de marketing específico para que todos los meses me escuchen X cantidad de miles de personas, que no son 1 millón, de repente, o sea, y eso es lo que pasa, es como vos algo más específico, pensás un plan con mejor alcance y tus probabilidades de que llegues eventualmente a ser un cantante mucho más famoso son mucho más altas en realidad. Porque si vos de repente decís, bueno, yo no me voy a enfocar en ser Taylor Swift, yo mágicamente voy a ir a cantar a los bares y voy a cantar en el subte y voy a esperar de que algún día me descubran, ¿bien? No, y de repente si no, para, yo no voy a hacer nada de eso. Yo voy a decir, mi objetivo uno es pasar de tener un trabajo full time a tener un trabajo de medio tiempo, porque la otra mitad del tiempo me lo paga la música. ¿Cuánto necesito? $500. Listo. ¿Cuántas reproducciones son? Hago la matemática. Digo, bueno, ¿cómo se consigue una reproducción? ¿Cuánto sale? Tengo que estar en listas de Spotify. ¿Quién tiene listas de Spotify? Bueno, anda a buscarlo, escribiles. ¿Cómo hago para aparecer un top? ¿Quiénes son los influencers de que me... Bien, es como que puedes pasar acciones. Y una vez que vos llegues a, no sé, X cantidad de miles de descargas, Mati, si me puede hacer el cálculo, me vas a ayudar, para tener 500 o 1000, de repente tus probabilidades de pasar a ser al siguiente nivel en realidad son muchísimo más altas, porque vas a saber mucho más, vas a ser mucho más sistemático y vas a haber aprendido mucho más sobre qué es lo que está funcionando en tu industria. Estoy haciendo la cuenta, Santi. Necesitarías 100.000 reproducciones mensuales aproximadamente para cobrar los $500 que decías Que es vos. un montón igual. 100 Igual es 100.000 un montón. reproducciones de canción. Es un montón, Bien. pero es mucho más probable que Sí, decir, tengo las reproducciones de Bizarrap, por ejemplo. claro. No, y creo que hay una realidad, como para seguir sumando acá recursos, Santi, o sea, por ejemplo, algo que yo no había pensado nunca es que sea más fácil obtener $500 con reproducciones en Spotify que con reproducciones en YouTube, porque acabamos de ver que el número es 7 veces más bajo. Y no hablar ni hablar del hecho de que obtener
O sea, producir una canción comparado con producir un video completo de YouTube. Obviamente depende del video y todo, pero nada, es interesante que 7 veces, 7 veces menos, Sí, o ¿no? sea, y la tasa de De vuelta, entiendo que es reutilización, o sea, caos y porque una canción, o sea, hay canciones que este año la escuché 50 veces. Entonces, la probabilidad de que ah, de que yo vea un video 50 veces son mucho más bajas. y una cosa que te iba a decir ahí, Santi, que me parece interesante. Hace un par de años grabamos un episodio que era sobre un concepto que desde entonces lo he retomado mucho en mentorías. No lo hemos hablado tanto en el podcast, pero que nosotros lo llamamos mapeo de industrias. El mapeo de industrias básicamente tenía que ver con, o tiene que ver, con entender que cuando uno dice yo quiero dedicarme a la industria de la música, esa frase no tiene que significar necesariamente lo que la mayor parte de la gente asocia con la frase. Entonces, yo digo, yo me quiero dedicar a el básquet y la gente asocia quiere ser jugador del NBA. Pero en realidad, si yo abro el mapa, por eso hacíamos lo del mapeo, y digo, bueno, pero ¿cuántas profesiones hay alrededor de pasarte todo el día metido en el mundo del básquet? Y de repente hay muchas, muchas más. Y en tanto hay muchas, muchas más, hay muchas más probabilidades de que vos obtengas el resultado. Si vos decís, me quiero dedicar al mundo de la música, es mucho más que ser Taylor Swift y por lo tanto tus probabilidades de resultados son mucho más altas. De hecho, hasta probablemente puedes empezar a ver lugares a donde tus chances de resultados suben, ¿no? De repente, de vuelta, si yo digo me quiero dedicar al mundo del básquet, voy a tener jugar en la NBA, pero también voy a tener jugar en otras ligas y voy a tener entrenar a personas que quieren jugar al básquet de forma amateur y voy a tener vender productos de básquet y voy a tener cubrir competencias de básquet y voy a tener, no sé, mantener canchas de básquet y voy a tener un universo de profesiones que están ahí adentro. Y hace un tiempo recuerdo que vi una entrevista que le hacían, vi dos, pero me llamó la atención porque eran dos que tenían el mismo mensaje. Una era una entrevista que le hacían a Mark Hamill, que es El el actor. actor que hace de Luke Skywalker en Star Wars. Y Mark Hamill decía que cuando él llegó a Hollywood, él lo que quería era estar cerca del mundo de las películas. O sea, yo nunca me planteé ser una estrella de Hollywood, pero si yo podía estar todo el día viendo cómo se hacían películas, sea teniendo las luces, sea sirviendo el café para la gente que estaba actuando, pero estar en ese mundo, yo me daba por feliz. Y fíjense cómo, si ese es tu meta, tu probabilidad de éxito es mucho más alta. Muy parecido a lo que decíamos nosotros de, y yo lo que quiero es estar en mi casa y que cuando mis hijos lleguen de la escuela, yo estar ahí y no estar en una oficina. Probabilidad de éxito mucho más alta que si yo tengo una imagen de tipo, quiero ser Mr. Beast, ¿no? El youtuber. Y después vi una entrevista que le hacían a Bryan Cranston, que es el actor que hace de Walter White en Breaking Bad, y él decía, digo, mi consejo para la gente que dice voy a ir a Hollywood un año a probar suerte es tipo, te puedo ahorrar un año ahora mismo, no vayas, ¿no? Y básicamente lo que decía es, esta es una industria donde vos vas a tener que trabajar mucho y dar muchas vueltas, donde las probabilidades de éxito son bajas, entonces la única forma de que tenga sentido venir es si venís porque vas a disfrutar estar acá y vas a estar tranquilo en el proceso de laburar muchas veces esto y quizás pegarla, quizás no. Que de vuelta entiendo que hay gente que puede tener suerte, siempre está la historia del 0,0001% de alguien que iba caminando por un aeropuerto, lo descubrieron y de repente se volvió una estrella de Hollywood, pero el consejo de Bryan Cranston es un buen consejo en términos de probabilidad de éxito. Sí, si vos decís esto me apasiona tanto que en realidad no me mueve la aguja ser la estrella de Hollywood, pero sí voy a ser mucho más feliz de vivir en ese entorno en mi día a día, bueno, listo, de vuelta tus probabilidades de éxito van a ser mucho más altas. Entonces, esto del mapeo de la industria, de salir de ver solo el 0,01% y ampliar, te ayuda a ver desde diferentes lugares. Y retomando, Santi, esto que decías vos de Spotify, a mí me gusta mucho entrar a las cuentas de Spotify a ver cuántas reproducciones, cuántos oyentes mensuales tienen las bandas. Y vos te das cuenta de que hay bandas que viven de hacer música, que no son bandas del top 100 de canciones de mundiales, y yo creo que probablemente una banda que dice, yo quiero dedicarme a la música, que empiece a ver eso y empiece a buscar estas bandas intermedias, tiene muchas más chances de encontrar un modelo de negocios que pueda replicar que si se enfoca solo en qué hicieron los Rolling Stones, Aerosmith y, no sé, los Red Hot Chili Peppers. ¿No? De repente, si yo empiezo a ver, bueno, voy a empezar a mapear bandas de mi ciudad que vivan de esto o bandas de mi país que vivan de esto. ¿Cómo funciona? Y empiezo a detectar el modelo de negocio. Se apoyan más en los conciertos, se apoyan más en tener reproducciones en listas de reproducción. Ahí, de repente, fíjense cómo algo que puede parecer como un bajón la primera vez que digo, oh, esto es difícil de lograr,
me empieza a enfocar y empieza a aumentar mis chances de éxito, porque empiezo a buscar modelos que ya no dependen de la suerte, sino que empiezan a depender de mi trabajo. Y algo que siempre hablamos en las planificaciones, si ustedes, o sea, si una persona a mí no me puede explicar cómo piensa que el resultado va a llegar, que llegue mágicamente es cuestión de suerte. Y eso significa que es objetivamente poco probable que suceda. En cambio, si yo puedo explicar en números, paso a paso, cómo pienso que esto va a suceder, mis chances de que sucedan son mucho, mucho más altas. Y esto que decís me hace acordar mucho, Mati. Hay un autor que tiene un libro que se llama Work the System, se llama Sam Carpenter, que o sea, él es conocido por ese libro, pero en realidad él tiene otro libro que se llama Thinking in Systems o algo así. Básicamente lo que plantea, que de hecho se traslada al otro libro, es la idea de que el mundo, la naturaleza, las relaciones están regidas por sistemas. Hay sistemas en todo lo que nosotros vemos a nuestro alrededor. Y en tanto eso es cierto, todo es dado de ser hackeable de alguna manera. Y cuando digo hackeable quiere decir, se pueden entender los pasos, se puede ver qué pasos están de más y se puede acortar el camino, básicamente. Entonces, ser exitoso como en la música a un nivel depende de un sistema, no es una anomalía del sistema, es lo normal que suele suceder para un grupo enorme de personas. Entonces, eso pasa con todas las profesiones. ¿Qué hay detrás de tener una marca personal exitosa? ¿Qué hay detrás de un estudio de arquitectos exitoso? ¿Qué hay detrás de estar en forma, de tener buenos amigos, de ser un buen padre? Sistemas. Bien, entonces vos lo que tenés que hacer es decir, bueno, si hay sistemas, entonces hay cosas que aprender. Y si no entendés cómo funciona el sistema, puedes leer un libro, puedes escuchar un podcast, puedes hacer un montón de cosas que te ayudan a entender mejor qué está pasando. Y una vez que vos entendés eso, puedes empezar a pensar, bueno, ¿cuáles son los pasos más inteligentes que yo puedo tomar con los recursos que tengo hoy desde donde nací para aumentar mis probabilidades de llegar efectivamente ahí y salir de este pensamiento mágico? Como lo que decías vos, no podemos simplemente pensar, ok, no sé cómo voy a llegar, pero va a suceder. Podés, o sea, no es que va a venir la policía de Superhábitos y te va a llevar preso por hacer eso, pero lo que te estoy diciendo es que si mi éxito dependiera de eso, yo no lo tomaría con tanta ligereza. Yo probablemente sería mucho más enfático. Bueno, Mati, creo que cubrimos un montón de terreno. ¿Hay algo que quieras sumar ahí? Creo que podemos cerrar, si no. No, tengo mucha curiosidad. ¿Te pareció un buen tema de podcast? Es medio tarde para cambiarlo, pero Sí, creo que el gancho era polémico, me parece. Era un gancho polémico. Pero es un tema interesante para charlar, definitivamente. Y creo que son conceptos que nosotros manejamos muy fuertemente en nuestro interior y son muy importantes para el éxito que hemos tenido y que está bueno compartirlo. Porque nosotros lo damos por sentado muchas veces. Yo doy por sentado de que hay sistemas, doy por sentado de que tengo que tener un plan, doy por sentado de que de que no necesitas ser 1% para ser feliz. Así que me parece que está buenísimo. bien, me alegra. Quiere decir que valió la pena. Buenísimo. Bueno, Mati, muchísimas gracias por compartir tus ideas, conectarte conmigo y charlar como siempre. No, por favor. Y para quienes están del otro lado, cuéntenos también. Si quiere, cuéntenos. Pueden aprovechar ahí la sección de comentarios de Spotify que Santi mencionó. Ojalá les podamos responder, pero nos pueden contar si el tema les resultó útil o no, si les despertó algunas reflexiones. Creo que Santi, mira, sí se me acaba de ocurrir una última pavadita, pero creo que algo que a nosotros nos ha sorprendido mucho a lo largo de los años, cuando Superhábitos fue creciendo, de repente hemos tenido la oportunidad de hablar con muchas personas a las que les va muy bien. Y algo que a mí no me deja de sorprender es cuántas personas de repente tienen situaciones, lo voy a decir entre comillas, promedio, y sin embargo tienen, en términos de su trabajo, quizás simplemente tienen eso, un estudio contable que trabaja bien, y tienen vidas completamente extraordinarias que solo un porcentaje muy chico de la población tiene. Entonces, esto de empezar a enfocar mejor nuestras estrategias y aumentar la probabilidad de éxito es lo que tratamos de hacer siempre para ustedes, así que cuéntenos si les sirvió. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Ahí Mati dio el llamado a la acción. Vayan a Spotify, déjenos su comentario y si pueden dejarnos su rating 1, 2, 3, 4, 5 estrellas. Nos sirve un montón para llegar a más personas y que más personas puedan tener este mensaje que quizás están necesitando en este momento. Por lo pronto nosotros vamos a cerrar este podcast y nos escuchamos el próximo lunes en el episodio 516 del show de Superhábitos. Chau, chau.